Esta guerra de movidas vicisitudes en la que ninguna nación ganó victorias que no fuesen compensadas por graves pérdidas, llegó a su fin más por la fatiga que por las ganancias. En realidad, en la paz de Aquisgrán no se arregló nada, ni el duelo comercial y naval entre Inglaterra y los reinos borbónicos, ni el duelo de Silesia entre Austria y Prusia, ni la lucha por la hegemonía en Italia, ni la suerte de los Países Bajos, devueltos a la paz a Austria, pero destinados a ser tomados de nuevo por la Francia revolucionaria. En la India, Inglaterra sufrió reveses que, antes de poco, serían reparados brillantemente. En la entrada del Canadá había tomado el puerto fortificado de Luisburgo, una base en la isla de Cabo Bretón, que era el punto de partida para empresas ulteriores. Los ingleses nunca han tenido gran opinión de esta guerra por la sucesión austríaca. La oposición, dirigida por Guillermo Pitt el Viejo, luego Lord Chatham, un fogoso orador joven que había de llegar a ser un gran ministro de la guerra, tronaba contra los subsidios a las tropas hanoverianas y de Hesse y decía no sin motivo que la nave de la política británica era dirigida por un timón hanoveriano. La fuerza del dinero inglés parecía mal empleada, pagando una guerra continental cuyo principal objetivo se sospechaba que fuera la protección de Hannover y cuyo principal resultado lo constituyó la penetración de los Países Bajos por los franceses y la invasión de Inglaterra por los Highlanders. No era tampoco agradable para Francia contemplar la ruina de su comercio extranjero por las depredaciones de los corsarios ingleses, los reveses de su escuadra, el fracaso de la empresa jacobita o saber repleta la bolsa de los isleños, que cuando sus ejércitos habían sido derrotados dos veces en las llanuras de Flandes, estuvieron dispuestos a alquilar un ejército ruso para restablecer el equilibrio. Antes de enfrentarse con aquellos 30.000 rusos, el gobierno de Francia se decidió por la paz y a retirar sus tropas de Holanda y de los Países Bajos a cambio de que le fuera devuelto Luisburgo. De todas las artes prácticas, la diplomacia es la más conservadora. En la guerra por la sucesión austríaca, la fidelidad a una antigua tradición había hecho de Inglaterra el amigo y de Francia el enemigo de Austria. Se suponía que siempre debía suceder lo que en el pasado. Los recuerdos de antiguas luchas, de cuando Turenne y Condé medían sus espadas con los imperiales, o cuando Marlborough y Eugenio luchaban frente a los mariscales de Luis XIV, coloreaban la imaginación de los hombres y modelaban su política, pero cuando se vio que una larga y costosa guerra emprendida de acuerdo con esta norma diplomática no conducía a ningún resultado positivo, surgió naturalmente la pregunta de si la norma diplomática no era un anacronismo. ¿Qué había sacado Austria de la alianza inglesa? ¿Qué motivo tenía Francia para saludar el engrandecimiento de Prusia? ¿Cuál de las dos potencias, la católica Austria y la protestante Prusia, bajo su rey soldado, podía ayudar mejor a Inglaterra en su inminente e inevitable lucha por el imperio colonial con Francia? De estas dudas y de este descontento salió una revolución diplomática. Ya en 1751, María Teresa escribía cartas a Madame, mi muy querida hermana, la amante reinante del rey francés. En la diplomacia la personalidad constituye siempre un factor importante. Federico II era un misógino al que las tres mujeres de mayor influencia de sus días daban ocasión de burlas groseras y agudas. María Teresa, la devota e implacable emperatriz, Madame Pompadour, la todopoderosa amante de Luis XV, Isabel, la licenciosa zarina de Rusia, bebedora de vodka, eran objeto de chanzas que corrían por Europa y que sacudían las cortes de Viena, Versalles y San Petersburgo con la furia de la indignación. Si los insultos que Federico profería despreocupadamente contra la bruja apostólica y contra Madame Poisson, pues la Pompadour era tenida por hija de una pescadera, no hicieron una revolución diplomática, por lo menos le allanaron el camino. La zarina tenía la epidermis dura, pero en sus intervalos de sobriedad Isabel debió sublevarse ante los epítetos que le regalaban a las peores profundidades de la animalidad, de la infamia y del vicio. La alianza austríaca, tan violentamente opuesta a las tradiciones diplomáticas de Francia, fue impopular desde el primer momento y, habiendo dado ocasión a desórdenes, contribuyó a ensanchar el abismo entre la monarquía y la nación. Pero no hay motivos para creer que los tratados franceses con Austria fuesen el resultado de la vanidad herida de una mujer hermosa. El fundamento para una alianza austro-francesa era bastante sólido, ya que parecía razonable sospechar que un Estado alemán tan fuerte como la Prusia de Federico se había mostrado ya podría resultarlo demasiado para la seguridad de Francia.
Lo que, sin embargo, puede ser criticado no es el primer tratado franco-austríaco, agosto de 1756, que era solo defensivo, sino el subsiguiente que empeñó a Francia en una alianza ofensiva y defensiva con María Teresa. Los intereses de Francia en aquella coyuntura de la historia fueron singularmente mal servidos por otra guerra continental. Sus nacionales estaban precisamente luchando con el viejo enemigo en la retaguardia de América y en las llanuras del Carnático, por lo que Francia hubiera obrado con más prudencia concentrando sus fuerzas en la defensa de sus posesiones ultramarinas que amenazaba la formidable actividad de sus rivales ingleses. Es de notar lo poco que la opinión pública francesa se preocupaba por el verdadero carácter de la guerra en que sus estadistas la metían. Lejos de interesarse por la India y el Canadá o por las Indias occidentales, el pequeño sector de Francia que tenía sentido político estaba apasionadamente absorbido por las diferencias entre la corona y el parlamento, entre el liberalismo de los jansenistas y los deístas y el catolicismo agresivo de la orden de los jesuitas, así como por una vasta serie de problemas constitucionales que planteaba la inevitable comparación de las libres instituciones de Inglaterra con la autocracia inquisitiva de Francia. Tan impopular era la corona, tan detestados los sacerdotes y tan violento el espíritu de crítica y de rebelión, que buenos observadores como el marqués de Argenson y el conde de Chesterfield, que escribían a mediados del siglo, discernían las señales de una revolución inminente. Era difícil esperar en tal ambiente que una gran guerra se condujese con energía e inteligencia. Mientras la clase intelectual estaba empeñada en la batalla por la tolerancia y la libertad, los legistas del Parlamento de París ofrecían vigorosa resistencia a cualquier intento de ampliar las estrechas bases de los impuestos. Faltaba del todo al espíritu ágil, pero de estrechos horizontes de las corporaciones de abogados, cuyas agrias y múltiples disputas oscurecían los problemas de la época. La comprensión anchurosa de las finalidades de la guerra, la disposición para soportar sus cargas y la capacidad de dar al pueblo francés la unidad de dirección que requiere cualquier gran esfuerzo bélico. El avance prusiano en Sajonia, septiembre de 1756, que produjo la guerra de 7 años, ha sido comparado a la invasión de Bélgica, que encendió las llamas de un conflicto todavía mayor. Y si el paralelo no es del todo exacto, pues Sajonia, aunque aparentemente inocente, no puede ser absuelta de haber cometido errores conscientes, no es menos cierto que el acto de Federico, introduciendo súbitamente tropas en un estado vecino pacífico, tomando su capital y su tesoro e incorporando su ejército por la fuerza al suyo propio, pareció a los contemporáneos una flagrante violación del derecho internacional. Las pruebas de una coalición antiprusiana descubiertas en Dresde no pueden pesar contra el hecho evidente de que el rey de Prusia fue el primero en romper la paz. El Consejo Áulico de Viena lo desposeyó de sus dominios y títulos y apeló a la dieta germánica para obtener que se enviara un ejército de castigo contra el delincuente. Los peligros y las dificultades a que Federico entonces tuvo que hacer frente fueron enormes. Un círculo de poderosos enemigos le amenazaba por todas partes. Por el sur, los austríacos; por el este, los rusos; en el oeste, los franceses; y los imperiales en el norte, los suecos. Contra semejante combinación, que podía disponer de casi ilimitados recursos humanos y que era capaz de poner en pie de guerra de inmediato ejércitos doblemente numerosos que los suyos, Federico se hallaba en seria desventaja. Mientras los rusos y los austríacos podían reemplazar los ejércitos diezmados en el combate, las bajas de Prusia no podían cubrirse. En medio de un mundo de enemigos, Federico encontró un aliado en Inglaterra. El rey de Prusia, observaba Jorge II, es un malvado bribón, un mal amigo, un mal aliado, un mal pariente y un mal vecino, y, en realidad, el príncipe más peligroso y peor intencionado de Europa. Pero la política de Inglaterra entonces no era dirigida por Jorge II, sino por Guillermo Pitt, en cuya exaltada imaginación el rey de Prusia se transformaba mágicamente en un campeón de las libertades de Europa y en un pilar de la fe protestante. Pitt no llegó a mandar ejércitos ingleses al teatro oriental de la guerra, pero ésta fue nutrida con subsidios ingleses, mientras expediciones inglesas a la costa de Francia y auxilios ingleses y hanoverianos al príncipe Fernando de Brunswick, que sostenía la causa de Federico en el oeste de Alemania, aligeraron sensiblemente la presión que Francia, de otro modo, hubiera podido ejercer en su flanco occidental. Con todo, fue Federico y solo Federico quien salvó a Prusia de la destrucción. El ejército prusiano, aunque reclutado en gran parte entre extranjeros, había sido moldeado por su jefe infiel en una unidad educada religiosamente para toda clase de sacrificios.
Cuando marchaba al combate, fortalecido por la inspirada elocuencia de su rey artista, inflamado por la música conmovedora de los corales luteranos, estaba convencida de que el Dios de los protestantes luchaba a su lado. Las pérdidas más terribles no debilitaban la decisión férrea del jefe y no conseguían desmoralizar a los bravos que habían acudido a su llamamiento. Reducido un tercio de su fuerza primera después de las feroces luchas que iniciaron la guerra, el ejército de Federico continuó defendiendo contra fuerzas aplastantes el derecho de la nación prusiana a la existencia. Pocas consecuencias tuvo que Berlín fuese devastado por una expedición enemiga en 1757 o que durante muchos meses en los años subsiguientes un ejército ruso cometiese sus conocidas atrocidades en el suelo prusiano. El espíritu de Prusia no residía en un lugar, sino en un hombre, el cual, bajo todas sus dotes, gracias y hechos visibles, sus fugas y sonatas, sus versos franceses y sus especulaciones filosóficas, escondía el viejo granito de su raza de guerreros. Nunca fue tan brillante su resistencia como durante el primer año de la lucha general. Su invasión de Bohemia terminó con un fracaso catastrófico. Quedó victorioso en Praga, pero fue derrotado en Kolín y obligado a retirar los restos de su ejército penosamente juntado al norte de Esgebirge, montes metálicos, cuando la red de sus enemigos franceses e imperialistas austríacos, rusos y suecos se estrechó a su alrededor a fines del verano de aquel año, pensó en un acto suicida con su amada hermana, pero con la necesidad de la acción, el negro humor de aquel hombre enérgico desapareció. Corriendo hacia el oeste de Sajonia al encuentro de los franceses, sorprendió al ejército del príncipe de Soubise en Rosbach y le infligió una terrible derrota, noviembre de 1757, debidamente celebrada en el tabernáculo de Londres por el elocuente predicador metodista Mr. Whitfield como una victoria decisiva para la causa protestante. Entretanto, Daun se hallaba en Silesia y allí, en el duro campo de batalla de Lutzen, diciembre de 1757, un crudo día de diciembre, Federico derrotó a aquel excelente general austríaco que pocos meses antes le había obligado a aceptar la derrota. La energía y la habilidad con que en aquella admirable campaña de otoño Federico expulsó al enemigo de Sajonia y de Silesia con un ejército quebrantado y diezmado por anteriores derrotas le ha captado la admiración de los militares de todas las generaciones subsiguientes. Para Napoleón, el más grande de todos, la batalla de Lutzen, una obra maestra de movimientos, de maniobras y de decisión era suficiente para colocar a Federico entre los capitanes de fama imperecedera. El carácter esencial del problema que ofrecía la guerra en el este no fue, sin embargo, alterado con aquellos triunfos. No podía esperarse que Prusia, un país vulnerable hasta un grado extremo en todas sus fronteras, pudiese guardarse efectivamente de la invasión. El único problema era el de si Federico, el soberano de aquel estado pequeño, pobre y despoblado, podía sostener en acción un ejército contra la potencia unida de dos grandes imperios, ambos capaces de llevar al campo de batalla ejércitos numéricamente superiores al suyo y de movilidad infinitamente más elástica. Que la contestación a esta pregunta fuese favorable a Federico no sólo se debió a su genio militar, que le permitió una y otra vez, como en Liegnitz, 14 de agosto de 1760, en Turgot, 3 de noviembre de 1760 y en Schweidnitz, 9 de agosto de 1762, atacar y derrotar al enemigo, sino también a la defectuosa combinación de mutuos recelos de sus adversarios rusos y austríacos y a ciertos defectos inveterados de carácter de los que pudo tomar grandes ventajas. Si la moral de los rusos hubiese igualado la proporción de sus ejércitos, si Fermor no se hubiese vuelto hacia el este después de la batalla de Sondorf, en donde hizo grandes estragos entre los combatientes prusianos, si Soltykov no se hubiese entregado al libertinaje después de su decisiva victoria de Kunersdorf, 1759, o si después de aquel gran triunfo austro-ruso los austríacos con Daun hubiesen estado dispuestos a aprovechar rápidamente su situación favorable, Federico hubiera sido empujado inevitablemente a tomar la fatal opción que era su alternativa a una paz deshonrosa. Parece, sin embargo, que en el carácter ruso hay una falta esencial de perseverancia metódica. En la guerra de 7 años los rusos avanzaron una y otra vez en territorio prusiano, tomaron Colmar y se establecieron en la Pomerania prusiana, penetraron en Frankfurt an der Oder y hasta en Berlín, combatieron en 3 feroces batallas contra los prusianos y les infligieron terribles pérdidas, pero nunca supieron aprovechar sus victorias.
Cuando la zarina Isabel murió el 5 de enero de 1762, un hombrecillo feroz y hosco, con su cara no lavada, sus vestidos viejos y manchados de grasa y de rapé español, pero dedicando sus pocos ocios a la flauta y a los versos franceses, y capaz, como lo demostró en la batalla de Schweidnitz, de asestar terribles golpes a su adversario, se aferraba todavía a las colinas silesias con un séquito de curtidos veteranos tan harapientos y hoscos como él mismo. La muerte de Isabel fue su salvación, pues en el trono de Rusia colocó un amigo en sustitución de un enemigo. Pedro III era ardiente admirador del rey de Prusia. Con los rusos en retirada y los turcos amenazando sus fronteras orientales, María Teresa se vio por fin obligada a firmar la paz de Hubertensburg, 15 de febrero de 1763. La idea de que Prusia pudiese ser eliminada por un consejo áulico, aunque éste se apoyase en los ejércitos de los tres mayores estados de Europa, había resultado un sueño vano.